Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una semana más estamos con Amelia Muñoz García aquí en este de Cero a Aleph para conocer algo más sobre el mundo de las matemáticas y alguno de sus personajes. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. En el caso de hoy del de Herbert Ellis Robbins, este matemático que, como nos comentaba Amelia, se interesó en un primer momento por la literatura, pero acabó siendo un matemático estadístico y una vida que transcurrió entre el principio del siglo XX, finalizó ya con la era digital en el 2001, un matemático estadístico del que nos hablas hoy y del que nos gustaría saber más, porque la verdad es que al menos yo no tengo ni idea. Pues veréis, Herbert Robbins vive entre 1915 y 2001 y nace en el seno de una familia judía en Newcastle, en Pensilvania, Estados Unidos. Lamentablemente, Herbert va a perder a su padre siendo él muy joven, solamente tenía 13 años, en 1928, y una manera que va a tener él de lidiar con la tristeza va a ser la lectura. Lee mucho, va constantemente a la biblioteca a sacar libros, y claro, cuando entra en Harvard, solamente tenía 16 años entonces, 1931. Está considerando estudiar literatura, como atestiguan además los cursos que elige. Sin embargo, por si acaso se decide por alguna ciencia, elegir una asignatura de análisis matemático, en la que de hecho destaca un montón. Y al finalizar el año le piden que entre en el equipo de matemáticas de la universidad, dirigida por Marston Morse. Este equipo lo que hace es competir en los exámenes anuales de matemáticas entre universidades americanas, con objeto de ver básicamente quién tiene los mejores alumnos, quién es la mejor universidad, o al menos la mejor facultad de matemáticas. Hay premios tanto para las universidades como para los alumnos que queden en mejor posición, y se nombran 3 ganadores. Pues en 1915 Robbins se gradúa en matemáticas y decide continuar estudiando allí mismo. La elección del tema de la tesis no deja de ser una historia curiosa. Averigua la existencia de un problema que aún no estaba resuelto en una charla que da Hassler Whitney, en la que expone las conclusiones de una conferencia a la que el propio Whitney había acudido en Moscú en 1936. Hay que tener en cuenta que las relaciones entre la escuela americana y la escuela de Moscú no eran muy fluidas por diversos motivos. Por ejemplo, no era como si uno pudiera llegar y irse de un lado a otro tranquilamente. El transporte en aquella época y el dinero no eran tan abundantes, podríamos decir, como ahora. Y esto, junto con la barrera del idioma, la falta de internet, pues así es fundamental estas charlas resumen para ponerse al día y evitar solapamientos entre investigaciones. Robbins lo que va a hacer es pedirle a Whitney permiso para trabajar en este problema concreto y tras conseguirlo se pone mano a la obra. Va a ser una decisión atrevida, ya que Robbins no había cursado ninguna asignatura sobre topología, pero él no tarda en ponerse al día. En parte porque era una rama nueva, con muchas posibilidades, va a decidir trabajar en este problema, ya que se puede hacer un nombre si se metía de lleno en el proceso. Producto de este esfuerzo va a ser su tesis sobre la clasificación de mapas de complejos 2 en un espacio, con la cual consigue el doctorado en 1938 y que va a verse publicada en las Transacciones de la Sociedad Matemática Americana en 1941. Para el curso 1938-39, Robbins va a ser asistente de Morse, su antiguo profesor, y para el curso siguiente él mismo va a dar clases en la Universidad de Nueva York. Este va a ser un salto importante en su carrera, ya que este puesto lo consigue después de que Morse le sugiriera a Courant que lo contrate. Es más, Robbins va a colaborar estrechamente con Courant en la elaboración del libro What is Mathematics? ¿Qué son las matemáticas?, que se publica en 1941. Este proyecto va a comenzar para Robbins como una manera de sacarse un dinero extra, lo cual no le venía nada mal, ya que tenía que mantener tanto a su madre como a su hermana. Y también lo va a ver como una plataforma para lanzarse y darse a conocer. Courant era un matemático famoso, lo que le garantizaba un público numeroso para esta publicación. Por otra parte, Robbins considera que esto va a ser una manera bastante eficaz de dar a conocer sus ideas matemáticas y se va a volcar en cuerpo y alma. De hecho, se va a mudar cerca de Courant para poder aprovechar los ratos que este matemático tenía libre.
y como consecuencia en 1941 se va a publicar el texto. Está pensado para lectores de todos los niveles, tanto estudiantes como profesionales y como profanos de las matemáticas. Hace un barrido por temas tales como teoría de números, geometría, topología y análisis. Y su título va a ser una modificación del ¿Qué es arte? De Tolstoy, elegido por Robbins debido a su amor por la literatura, o al menos eso es lo que se dice. El libro va a constar de una nueva edición en 1996 con un capítulo escrito por Ian Stewart sobre los avances de las matemáticas hasta la fecha. Este libro va a ser un bestseller en ambas ediciones, más de 100.000 copias vendidas y creciendo, unas críticas muy favorables y desde luego un libro muy recomendable. Está pensado para presentar las matemáticas como son, de una manera atractiva y enfocada a la resolución de problemas, y no como conjuntos de acciones metódicas vacías de significado que a día de hoy, seamos sinceros, es mucho de lo que se enseña en las escuelas. Solamente el método, sin el pensamiento original detrás. Bueno, sí que cabe destacar que Robbins tuvo que luchar arduamente para estar en la portada del libro, para constar como autor, ya que en un principio Courant era el único que iba a constar como el escritor del libro. Eventualmente, afortunadamente, consigue que se le reconozca el mérito. A nivel general, esta es la obra más conocida de Robbins y quizá la más influyente. En parte porque hay muchos matemáticos de renombre que comienzan a interesarse por las matemáticas a raíz de la lectura de este libro cuando eran jóvenes. Por otra parte, no es la más importante y no es de extrañar. Cuando salió el libro, Robbins solamente tenía 21 años y le quedaba toda la carrera por delante. Un dato también a tener en cuenta es que en 1941 Estados Unidos va a entrar en la Segunda Guerra Mundial y Robbins va a formar parte de la Reserva Naval a partir de 1942 y hasta 1946. Durante esta época sigue haciendo matemáticas. Poco después de enrolarse, por ejemplo, escucha una conversación entre dos oficiales navales sobre el efecto de la metralla y de otros objetos que se dispersan de manera aleatoria tras el impacto de una bomba. Pues bien, Robbins, que no tenía ningún tipo de acreditación de seguridad, no va a conseguir trabajar en este problema como matemático del ejército americano. Pero esto no le va a impedir que lo estudie por su cuenta, dando lugar a dos artículos muy interesantes sobre medidas de conjunto aleatorio 1 y 2, que se trata de probabilidad geométrica. Bueno, la resolución del problema o de los problemas que va a plantear Herbert en estos dos artículos involucra tanto la teoría de la medida como la probabilidad. Disculpa, Amelia, que te interrumpa. No sé si me meto aquí en un berenjenal, pero recuerdo que hablamos en una ocasión aquí en De Cero a Aleph de otro matemático que también estudiaba, habiendo estado en la guerra o al menos en una situación bélica, también los disparos que agujereaban las alas de los aviones. No sé si tienen relación estos dos estudios. Hasta cierto punto sí, las matemáticas por detrás van a estar basadas en la recolección de datos y de hecho durante la Segunda Guerra Mundial prolifera muchísimo el estudio tanto de estadística y probabilidad a partir de la gran cantidad de datos que se recogen como de el intentar aproximar dónde va a encontrarse el problema o dónde va a encontrarse el golpe, el fragmento que cae. Y de hecho sí que tienen relación desde ese punto de vista, desde el marco en el que se va a trabajar, ya que probablemente sin esta Segunda Guerra Mundial los estudios de los matemáticos no hubieran cogido por esta dirección, sino quizás se hubieran quedado más teóricos. Claro. Y de hecho lo que va a hacer este hombre va a ser eso, va a ser estudiar en su artículo cómo medir la esperanza de la distancia entre los dos cascotes más alejados de resultado de un bombardeo en función de cómo se generan estos cascotes. Es decir, del tipo de bomba a lo mejor, y lo que estudió el matemático que comenta era cuándo se va a caer un avión en función de dónde recibe los disparos y por tanto qué es lo que va a haber que reforzarse más. Desde luego la Segunda Guerra Mundial fue horrible para la humanidad, pero un campo de prueba importante para los matemáticos, para que estudiar. Claro, muy bien. Gracias por esa aclaración. Continúa, disculpa por la interrupción. No, por supuesto. Pues mira, os comento que a partir de aquí es cuando van a empezar a dar fruto la entrada de Robbins en estadística y probabilidad. Esto sucede en su época en la época en la que está en la Universidad de Nueva York, cuando le piden que sustituya a Feller
para impartir un curso sobre esta asignatura. Y bueno, cuando por fin deja el ejército en el 46, no tiene trabajo como matemático y necesita cuidar de su mujer y de sus 2 hijas. Por lo que sorprendentemente lo que decide hacer es comprarse una granja con la compensación económica que le da el ejército. Bueno, pues justo después de comprarla, lo llaman de Chapel Hill, en Carolina del Norte, para ofrecerle un puesto de profesor asociado en la recién fundada Facultad de Matemáticas Estadísticas en esta universidad. Precisamente a raíz de los artículos que antes hemos comentado, el profesor Hotelin consideraba que este hombre era el candidato ideal para preparar a los graduados en estadística en todo lo necesario de matemáticas que no hubieran tenido tiempo de ver durante la carrera, pero que era fundamental para seguir avanzando. Así que en el mismo 1946 se mudan a Carolina del Norte para pasar allí 6 años. Durante esta época no solamente va a ser ascendido a profesor de pleno derecho, esto en 1950, sino que se pone al día en todo aquello que creía que aún le faltaba por conocer y empieza a publicar artículos de importancia en estadística probabilidad, abandonando un poco la geometría y el análisis y la topología que había visto antes. Por ejemplo, va a trabajar en convergencia completa, en teoría de decisiones compuestas, en aproximación estocástica y un largo etcétera. Y como resultado le conceden la beca Guggenheim en el curso 1952-53. ¿Qué pasa en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton? Bueno, pues al acabar el curso decide aceptar un puesto en la Universidad de Columbia, donde pasa 20 años y donde él habría pasado más si lo hubieran dejado. Va a ser este periodo solamente interrumpido por un par de años. Entre 1966 y 1968 él va a pasar 2 cursos enseñando en Michigan, en Ann Arbor. Y bueno, uno de los aspectos más destacados de su investigación durante estas 2 décadas es la creación del método bayesiano empírico. Este método va a comprender una serie de procedimientos relacionados con la inferencia estadística, en los cuales la distribución a priori se fija antes de observar los datos. Hasta entonces se habían fijado después. Y también, bueno, estos problemas también se denominan probabilidad marginal máxima y van a ser una manera de trabajar con parámetros de distribuciones a priori, también conocidos como hiperparámetros. Otros aspectos del trabajo de Herbert van a ser el desarrollo de métodos secuenciales de estimación, los test de hipótesis, las pruebas clínicas comparativas, el test de una potencia, así como el análisis secuencial. El análisis secuencial trabaja durante aproximadamente la década de los 60 y media década de los 70. Y bueno, todos estos trabajos se van a considerar de gran calidad e influencia y se van a tener muy presentes porque la estadística y la probabilidad eran ramas de las matemáticas relativamente recientes. Entonces, todo lo que se estuviera haciendo, lo que hacía era abrir camino al que viniera detrás. Por ello, no es de extrañar que en 1975-1976 le vuelvan a conceder la beca Guggenheim, que esta vez va a emplear para pasar el curso en el Imperial College de Londres. Para entonces ya se había divorciado de su mujer y se había vuelto a casar con otra mujer con la cual tuvo 3 hijos más. En 1985, alcanzados los 70 años y debido a las políticas universitarias, tiene que retirarse en Columbia. Pero esto solamente para trasladarse a trabajar a Rutgers, donde va a estar otros 12 años más. Como sabemos, Rutgers era y es una universidad vibrante en proceso de expansión, que se benefició de un gran profesional, es decir, de Herbert Robbins, y de la cual Robbins se beneficia, dado que quizá en otros sitios, al ser mayor, no lo hubieran aceptado. Y bueno, pues Robbins se retira definitivamente en 1977 y muere 4 años después en Princeton, en New Jersey. Muy bien, pues muchas gracias, Amelia, como siempre, por traernos a Radio Sefarad estas vidas de matemáticos ilustres, o al menos matemáticos que han dejado huella, ¿no?, en nuestro mundo, para recrear sus estudios en diferentes ámbitos, en este caso la vida de Herbert Ellis Robbins. Y nada, volveremos para hablar de matemáticas aquí en De Cero a Aleph. Hasta entonces.